buenos días para todos. Entonces, el tema de aulas abiertas para el día de hoy es ultrasonido en malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares, pues, de manera pues, de introducción, son un grupo de lesiones porque hay algún error en la embriogénesis vascular y esto nos embarca pues, dos grupos grandes que nos abarca, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad del Estudio de Anomalías Vasculares, entre tumores vasculares y malformaciones vasculares. Entonces, pues, dentro de los tumores vasculares, pues, los principales exponentes casi siempre van a ser los hemangiomas y los hemangioendoteliomas caposiformes, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero que también tienen algunas características ecográficas, pues, que podemos resaltar. Y como tal, de las malformaciones vasculares, la forma de subdividir este tema está en estos cuatro grandes grupos. El primero, que son las malformaciones vasculares simples, que uno puede volver a decidir entre alto flujo y bajo flujo, dependiendo pues, de las características que tengamos a la ecografía Doppler, donde las de alto flujo tenemos las fístulas arteriovenosas y las malformaciones arteriovenosas, y de bajo flujo, pues las malformaciones ya sean venosas, linfáticas o capilares. Pueden no ser simples, sino estar combinadas, cualquier combinación pues entre este tipo de malformaciones simples. Puede también tener anomalías de grandes vasos, ya sea por el origen, el sentido, el diámetro, la longitud, que tengan valvas embrionarias o que sea una persistencia de un tejido embrionario. Y finalmente, pues las malformaciones capilares sindromáticas, que realmente pues son muchas. Estas van a tener algunas características y alguna combinación entre malformaciones capilares, linfáticas, venosas, alteraciones del tejido cutáneo, quizás uno de los más conocidos es el Klippel-Trenaunay, pero también tenemos el Stroll-Weber, que es muy parecido. El Parse-Weber, que la única diferencia con el Klippel-Trenaunay es que ya tenemos un compromiso, además de la diferencia de la extremidad, malformaciones arteriovenosas, el síndrome de Proteus, el síndrome de Klotz, que realmente pues, son anormalidades genéticas, pero para llegar ahí, pues primero tenemos que entender cuáles son la malformación vascular base como tal. Entonces, ¿qué sabemos de estas malformaciones vasculares? Como bien hablamos, cuando son simples las podemos dividir entre bajo y alto flujo, y esto es importante dado que esta diferencia no la obtenemos utilizando la ecografía Doppler. La ecografía Doppler tiene una ventaja y es que incluso se considera la imagen inicial cada que tenemos la sospecha de una de estas alteraciones, dado su bajo costo, la información en tiempo real que nos permite tener esta grande diferencia entre bajo y alto flujo, y obviamente que no se va a exponer al paciente a radiación ionizante ni a contrastes, porque pues obviamente la mayoría de veces nos vamos a enfrentar en población pediátrica cuando sospechamos este tipo de malformaciones, donde queremos pues evitar esa irradiación como tal. Sin embargo, pues la ecografía, si bien es el acercamiento inicial, sigue siendo la resonancia el método ideal ya cuando queremos caracterizar mucho mejor estas malformaciones, dado que nos permiten una mejor evaluación espacial. Entonces, en las de bajo flujo, como ya les habíamos dicho, están las venosas, las capilares, las mixtas y las linfáticas, y las de alto flujo, las fístulas arteriovenosas y las malformaciones arteriovenosas. Esto realmente nos sirve mucho para poder ayudar a diferenciarlo, es realmente valorando el espectro Doppler. La idea es que siempre se recomienda evaluar por lo menos 3 ciclos hemodinámicos y en varios puntos de dicha malformación para poder estar seguros de que sí corresponde a lo que creemos y que no estamos evaluando un vaso equivocado o un ciclo hemodinámico pues, incorrecto. Entonces, las de bajo flujo van a tener un flujo venoso, donde pues vamos a tener esa fasicidad respiratoria, esa onda continua, mientras que las de alto flujo, obviamente, pues vamos a tener un espectro arterial, donde puede ser, dependiendo del tipo de malformación y del punto donde nos encontremos, la podemos encontrar de baja resistencia, que van a ser las mayorías, pero también podemos tener malformaciones vasculares que tengan un espectro de alta resistencia con flujos multifásicos. Algunos han tratado incluso de caracterizar de que esta baja resistencia y ese índice de resistencia podría hacer alguna diferenciación entre algunos tipos de malformaciones vasculares, pero realmente lo más importante es como hacer esa gran diferencia si el paciente, si dicha estructura es de bajo flujo o es de alto flujo. Entonces, para empezar,
tenemos las malformaciones capilares. Las malformaciones capilares son unas malformaciones más simples que tenemos como tal, obviamente como son de la microvasculatura, son consideradas de bajo flujo, y los grandes exponentes pues van a ser las manchas de vino oporto, que ahorita vamos a ver unas imágenes como tal de esta patología. Casi siempre las malformaciones capilares, el diagnóstico termina siendo clínico, pero la ecografía nos ayuda para terminar de hacer el diagnóstico diferencial y en caso de que existan dudas diagnósticas. Entonces, en términos generales, las malformaciones capilares en el modo B, lo que vamos a tener es que hay un aumento del grosor de la dermis, también hay una disminución de dicha ecogenicidad con respecto a los tejidos blandos. Tener en cuenta que entre un 10 a un 30% podrían no ser visibles, y obviamente si ponemos evaluar un modo Doppler color, pues no vamos a encontrar un flujo ni arterial ni venoso, dado el bajo flujo, pero sí podemos encontrar un aumento de la vasculatura como tal. Aquí tenemos, pues normalmente se consideran que es un diagnóstico más clínico, donde hay ese cambio de coloración que se va volviendo más ocre con el paso de los años. Por lo general empieza desde el inicio, desde que el paciente de su pequeña infancia, van creciendo en conjunto que el paciente crece en edad, casi nunca van a ser muy sintomáticas y el diagnóstico como tal va a terminar siendo clínico. Pero si evaluamos, pues si pedimos una ecografía, aparte de esos cambios ecográficos en los tejidos blandos, pues podemos encontrar que hay un aumento de vasculatura y uno podría hablar de que estamos frente a una malformación capilar. Obviamente siempre es muy importante que estas nunca van a ser muy profundas, la profundidad está alrededor de 0,2 a 3,7 milímetros. Y en caso de que sí se ubique cerca a la parte oftálmica y de la rama del trigéminos, lo ideal sí es hacer una resonancia magnética para evaluar que no vaya a haber un compromiso en el sistema nervioso central. Otras de las malformaciones que encontramos de bajo flujo siempre van a estar las malformaciones linfáticas, las cuales las podríamos dividir entre microquísticas y macroquísticas. Esta diferencia está, algunos dicen que los microquistes son menor a 5 milímetros, otros menor a 2, y la macroquística pues obviamente mayor a esta medida. Realmente la diferencia pues más que por su medida es muy evidente pues a la hora de evaluar los microquistes son muy pequeñas dilataciones, mientras que el macroquiste va a ser grandes contornos lobulados, contornos hiperecoicos. Que vamos a tener también que si bien tienen una predilección por surgir en todo lo que es en el cuello, en el tórax y en la parte axial del cuerpo, podrían ocurrir en cualquier parte como tal del paciente. Entonces, al evaluarlos en el modo B, lo que tenemos es que son tumoraciones muy bien delimitadas, son quistes como tal, donde van a tener unos tabiques hiperecoicos con un contenido anecoico, obviamente porque lo que hay es linfa, pero en algunos casos puede haber hemorragia dentro de estos quistes o puede haber una sobreinfección donde podríamos encontrar algunos niveles hidroaéreos o incluso algunos detritos dentro de dichos quistes. Obviamente, como es una malformación de bajo flujo y es más del componente linfático, pues en el modo Doppler no vamos a encontrar ningún tipo de flujo, y si lo encontramos va a estar en los septos como tal. Entonces aquí pues podemos ver unos ejemplos pues en imágenes. Estos son múltiples canales quísticos que por lo general no se conectan claramente con un drenaje linfático usual. Por lo general nacen con el paciente, solo que al momento del nacimiento son pequeños y no son evidentes, crecen conforme va creciendo el paciente y obviamente esto hace que el diagnóstico sea mucho más tardío. Ya les había dicho, más del 70% pues ocurren en el cuello y en la cabeza, pero podrían ocurrir en cualquier parte. Y lo que tenemos son estos contornos quísticos lobulados, que al evaluarlo pues en el modo B, obviamente es muy diciente su morfología, podrían colapsar parcialmente, pero no del todo. Y tenemos estos quistes francamente pues hiperecoicos, que por lo general deberían tener un fondo anecoico, dado que no deberían tener mayor flujo, a no ser de que sean hemorrágicos o infecciosos. Y lo ideal también la ecografía sirve, dado que como son superficiales, fáciles de localizar y su manejo muchas veces es la escleroterapia, entonces permiten
inyección directa sobre el dicho quiste. En la evaluación Doppler, pues realmente lo que vamos a encontrar es que no hay flujo y podríamos encontrar algo de flujo en dichos septos. Obviamente no puede salir al quiste como tal, dado que ya estaríamos hablando de otro tipo de malformación. Con las malformaciones venosas, estas sí ya empiezan a ser las malformaciones más comunes, donde se ha estudiado un poco más principalmente clasificaciones en cuanto a manejo y en cuanto a pronóstico. Realmente seguimos muy cortos. Van a ser pues lesiones que pueden ser focales, multifocales e infiltrativas. Cuando empiezan a ser multifocales, es decir, que hay compromisos en varios lugares del cuerpo, ya tenemos que empezar a ver si hay un compromiso sindromático, más que una malformación sola por una alteración de la embriogénesis, y que probablemente allá hay un componente genético. Usualmente se dividen así, 40% en cabeza y cuello, 40% en las extremidades y un 20% en el tronco. Los síntomas casi siempre van a ser simplemente una coloración violácea que aumenta su tamaño cuando el paciente realiza alguna maniobra de valsalva o de compresión. Por lo general no van a doler, pero como son unas venas de pequeñas paredes de músculo liso y con alteraciones muy tortuosas, entonces se podrían presentar con trombosis de dichas malformaciones, con hemorragia, con ruptura, y obviamente pues esto podría ser lo que haga que el paciente consulte. También están presentes desde el movimiento del nacimiento del paciente, van progresando a medida que el paciente crece y muchas veces se vuelven más evidentes con los cambios hormonales de la pubertad o del embarazo. Dichas malformaciones venosas sí tienen un tipo de clasificación, que es dividido en 4 tipos. Algunos usan esto para también hablar del manejo que se les podría dar. Tenemos la malformación tipo 1, que son lesiones aisladas sin conexión venosa, que quizás son las de un comportamiento más benigno. Tipo 2 son lesiones que drenan en venas normales. Estas dos en teoría se pueden manejar fácilmente con escleroterapia. Tipo 3 que ya son lesiones que drenan en venas displásicas, y tipo 4 lesiones compuestas también de vena ectásica, siendo estas dos malformaciones las que ya no responden tan bien a escleroterapia y probablemente necesiten un manejo sistémico, ya sea por embolización, por cirugía, para tener un adecuado pues, control de la malformación. Y esa ha sido como la utilidad que se le ha tratado de dar a dicha clasificación. Entonces, ¿cómo la evaluaríamos en FIA? Pues la tenemos que en el modo B van a ser lesiones mal delimitadas. Obviamente, al ser malformaciones venosas, van a ser llenas de múltiples cavidades hipoecoicas o heterogéneas. Son compresibles, sin embargo, si ya el paciente presenta algunos cambios de trombosis, pues no van a ser compresibles del todo. Tienen otra característica, y es que si yo le pido al paciente que me realice una maniobra de valsalva o hago compresión, también van a incrementar en su tamaño. Y algo que sí es muy característico en las malformaciones venosas, casi que patognomónico, es la presencia de flebolitos. Si yo tengo un flebolito, pues ya con tranquilidad podría decir que esa malformación tiene un componente venoso. A la evaluación del modo Doppler, lo que tenemos es que obviamente como es un componente venoso vamos a tener un flujo venoso, fásico, lento, de muy bajas velocidades, incluso a veces velocidades tan bajas que va a ser difícil captarlo. No debería encontrar ondas arteriales ni ondas venosas arterializadas, dado que esto ya me hablaría de una malformación arteriovenosa o una fístula. Y obviamente el problema con que esto no siempre es tan fácil de evaluar es porque cuando ya empiezan a haber trombosis, cuando empiezan a haber alteraciones en el estroma de esas paredes vasculares, pues esto ya no parece tan fácil un componente y un nido de venas, y esto hace que a veces se confunda con otro tipo de tumor de tejidos blandos o algún otro tipo de malformaciones, pero realmente en términos generales son componentes que fácilmente se podrían visualizar como venas que comprimen fácilmente, con evolución color tienen flujos lentos, incluso en el modo espectral, y que deberían comprimir. En este caso, pues ya con trombosis, obviamente no va a ser tan fácil de hacer el diagnóstico diferencial, pero tenemos que tener en cuenta, y los flebolitos que son clásicamente patognomónicos de esta enfermedad. Eso hablando de las malformaciones de bajo flujo.
Ahora, cuando hablamos de las malformaciones de alto flujo, pues vamos a tener que como habíamos hablado previamente, lo dividimos en las malformaciones arteriovenosas y en las fístulas arteriovenosas. Realmente son menos comunes, corresponden las de alto flujo a 1/3 de todas las malformaciones vasculares, y lo que hay es una alteración entre la conexión del lecho venoso con el lecho arterial. Cuando uno habla de fístulas, solo hay una conexión entre arteria y vena, pero cuando hablamos de malformación arteriovenosa, es porque ya hay este entrerramado entre arterias y venas con múltiples capilares, con múltiples venulectáceas que producen un nido a la evaluación ecográfica, y que obviamente van a tener flujos de altas velocidades como tal. También a estas malformaciones se le han tratado de dar algunas fases, y se habla de que está una fase quiesciente, que es cuando el paciente nace con la malformación, pero realmente no pone ningún problema. Puede que sienta un área de aumento de la temperatura en la piel, un poco en eritema, pero con la medida que el paciente va creciendo, la malformación crece conforme al paciente y puede tener ya lesiones pulsátiles, y un soplo palpable. Si esto se vuelve incluso más grande, ya hay una fase de destrucción porque empieza a hacer unos fenómenos de robo, y empieza a presentar isquemia en los tejidos circundantes. Y finalmente, la fase de descompensación es en el peor de los casos, donde esto ya es tan grande que incluso podría llevarme a una falla cardíaca de alto flujo por la fístula, por la malformación o incluso un fenómeno de hemólisis a nivel de la malformación arteriovenosa. Entonces, en el modo B, obviamente lo que vamos a encontrar es que van a ser superficiales en el tejido celular subcutáneo, va a haber un engrosamiento de la piel subyacente, y lo más importante es que los vasos predominan en el centro de la lesión. Y como les habíamos mencionado previamente, pues quizás los patrones más comunes es ver ese nido de conductos anecoicos en el centro de la lesión, pero no va a ser el único patrón que vamos a encontrar. También vamos a tener unos pseudoquistes anecoicos, puedo tener un estroma hiperecoico y unos canales vasculares anecoicos que van a variar en el diámetro y en el tamaño. No siempre van a ser grandes, ni siempre van a ser pues ese nudo tan chiquito. Obviamente en el modo pues, lo que vamos a tener es que encontramos esos shunt arteriovenosos, ese flujo venoso deferente con un flujo arterializado, y la idea en la medida de lo posible es tratar de buscar cuáles son las arterias aferentes que alimentan dicha malformación arteriovenosa, dado que si es fácil localizar las arterias que alimentan dicho nido, pues el manejo va a ser mucho más sencillo, dado que se enfocará en quitar ese flujo que alimenta la malformación. Esto pues es como un ejemplo de una paciente de 12 años que tenía una malformación arteriovenosa en el labio inferior. Como vemos, pues aquí hay ese nido de estructuras anecoicas debajo de la piel. Cuando lo evaluamos en el modo color hay una gran vasculatura, y obviamente evaluándolo en el modo espectral, pues lo que tenemos es un flujo arterial de baja resistencia, incluso de altas velocidades. Por lo general, los pacientes no se quejan hasta ya cuando han tenido muchos más años, dado que como la malformación va creciendo a medida que crece la edad, pues el paciente no presenta ningún síntoma hasta que llega ese momento. Cuando hablamos ya de fístula, la fístula realmente es una comunicación puntual entre arteria y vena. Si bien esto lo más usual es verlo en momentos iatrogénicos y adquiridas, ya sea por funciones, por trauma. Cuando son muy pequeñas, pueden ser incluso asintomáticas o cerrar espontáneamente, pero estas pueden ir creciendo con el tiempo. Obviamente, al crecer, pueden ir reclutando arterias circundantes, pero la idea es que para que yo hable de una fístula y no una malformación, esa conexión sí debe ser única y puntual y debe ser fácilmente localizable. Obviamente, a medida que crece, puede ser más sintomática, pulsátil, con frémito y soplo, incluso se comportaría como una fístula de diálisis. Podría empezar a presentar cortocircuitos de izquierda a derecha e incluso volverse doloroso. Y si evalúa al paciente con arteriografía, pues el cortocircuito va a ser rápido, va a haber un rápido paso de contraste de la arteria de la vena, y eso es lo que hace sospechar que hay una fístula y que uno debe irla a buscar más detenidamente.
Lo que encontramos de esto es que hay una conexión que se puede visualizar y cómo me conecta la parte arterial con la parte venosa, y donde yo evalúo el modo espectral, pues voy a tener un flujo venoso arterializado y obviamente en toda la fístula un flujo arterial de baja resistencia y de muy altas velocidades. Incluso cuando han sido traumáticas, pues es no común que uno ve después de los cateterismos. Se podría observar en el modo B, o cuando ya son muy grandes, como en este ejemplo, pues de la arteria femoral superficial a la vena femoral, claramente se ve el lugar de la fístula, y al evaluar, pues en el modo color tenemos ese aliasing que nos presenta como tal en dicho momento. Esto pues es fácil para poder hacer un planeamiento terapéutico como tal. Muchas veces se logran embolizar encontrando muy bien el lugar de la salida de la fístula, pero hay algunos casos que van a requerir tratamiento quirúrgico. Eso era en cuanto a las malformaciones vasculares, pero también es importante hablar sobre los tumores, dado que muchas veces pues están dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro de los tumores vasculares, lo más común siempre van a ser los hemangiomas infantiles. Estos por lo general ocurren más en caucásicos, están entre el 4 al 10% de la población. Es mucho más común en mujeres en raza blanca, y la mayoría van a ser esporádicos, no siempre van a estar presentes. El hemangioma infantil, como muy bien dice acá, pues son presentes al nacimiento y nunca van a ser adquiridas, pero por lo general se vuelven clínicamente evidentes más o menos a los 3 meses de vida, y eso es lo que los diferencia del hemangioma congénito, que es desde que el paciente nace ya se ve clínicamente, porque muchas veces venía en crecimiento incluso desde el útero. Más del 80% van a ser solitarios. Cuando empiezan a comprometer y son múltiples, ya de buscar una patología sindromática. La mayoría también compromete solo la piel, y tenemos que tener en cuenta que realmente son neoplasias, pero son neoplasias pues, de un curso benigno, que van a tener y se van a dividir en dos fases. Una fase proliferativa, que es cuando está en un crecimiento activo, y por lo general dura 6 meses, un año, y luego viene involución espontánea, y la mayoría alrededor de los 9 años, pues ya van a tener una mejoría espontánea. Sin embargo, esto no siempre es así, y a veces van a necesitar un manejo donde siempre la primera línea va a ser el propanolol por sus efectos angiogénicos que se han logrado demostrar. Eh, el diagnóstico muchas veces es clínico, pero lo que es cuando queda la duda, se puede utilizar lo que es ecografía, tomografía, incluso resonancia, pero al ser niños tan pequeños, pues someter al paciente a una tomografía o una resonancia, que se implica llevarlo a una sedación. No siempre son tan benignas, a veces van a tener ulceraciones, deformidades pues, de la cara, y hay algo que también los diferencia de los congénitos, es que van a tener ese marcador especificular GLUT1, donde si yo hiciera una biopsia, que esto es solo de los hemangiomas infantiles, cuando es congénito, es decir, que el paciente nace con esto, no lo va a tener. Y esto fue realmente hablaría un poco de pronóstico, porque el infantil tiene a mejorar de manera espontánea mucho más que el congénito. Aquí tenemos pues un ejemplo de un niño que a los 6 meses tenía este hemangioma en la nariz. Obviamente la evaluación ecográfica tenemos área de momento de la ecogenicidad, y cuando le hablamos con el color, una amplia vascularización. Obviamente estos pacientes estaban en una fase proliferativa, por eso la ecogenicidad y la gran vasculatura que tenemos. Entonces, ¿cómo más los podemos diferenciar? Como ya vimos que tienen esa fase proliferativa e involutiva, cuando están en la fase proliferativa, que es la que mejor pronóstico tiene y más va a responder al propanolol, por lo general es una tumoración más sólida, donde el estroma es mucho más homogéneo, va a ser muy hipervascular, de alto flujo, incluso en velocidades más altas. Mientras que cuando ya estamos en la fase involutiva, hablamos de que aumenta esa cogenicidad de dicho tumor, el estroma se vuelve más heteroecoico, es mucho más hipovascular, si bien pues todavía pueden persistir vasos con alto flujo, estos van a disminuir en su concentración pues, y en su proliferación como tal del tumor. No siempre se ven tan hiperecoicos, incluso podrían tener un vaso que los alimente. Y hay algo que también se ha hablado en este tipo de hemangiomas, y es el uso de la elastografía, dado que hay algunos estudios con elastografía que nos ayudan, podrían ayudar a diferenciar entre una malformación venosa
y un hemangioma congénito y un hemangioma infantil. Y esa diferencia, pues, de cómo se podría dar entre una malformación venosa y un hemangioma infantil, pues tenemos algunos estudios que sí nos han logrado demostrar eso, y este era de 135 pacientes, donde trataron de buscar algunas diferencias a través de ecografía entre esas dos tipos de malformaciones. Y lo que se dieron cuenta es que definitivamente el hemangioma infantil tiende a ser más hiperecoico, a tener unos bordes mucho mejor definidos, a tener una cotextura homogénea, y obviamente pues la malformación venosa va a tener los flebolitos como tal. Si vemos pues que no todos tienen flebolitos, pues así como la diferencia con esas características para hablar de si es una malformación venosa o un hemangioma infantil. Y también a la hora de evaluar con elastografía, pues lo que se dio cuenta es que las malformaciones venosas por lo general tienen índices de elastografía de menor dureza que los hemangiomas. Y esto pues está representado por los colores. También se podría medir por kilodalton, pero esto va a variar dependiendo del software de elastografía que tengamos disponible. Y pues por lo menos por elastografía, las malformaciones venosas van a ser más que el hemangioma como tal. También tratan de con elastografía hacer alguna diferencia entre el hemangioma congénito y el hemangioma infantil, y lo que se dieron cuenta es que también hay una diferencia en la elasticidad, siendo el hemangioma congénito de cierta forma más blando que el hemangioma infantil, y hay también algunas diferencias en lo que es en el diámetro. El congénito suele ser más grande, suele tener velocidades más elevadas y un índice de resistencia más alto. Otra de las tumores vasculares que quizás es de los que más se mencionan es el hemangiodendotelioma caposiforme y el angioma en penacho. Realmente hacen casi que parte de una misma patología, solo que el hemangiodendotelioma caposiforme suele ser más profundo. No se sabe muy bien cuál es la causa de por qué ocurren dichos tumores, pero se cree pues que tienen un marcador de alteraciones linfáticas, y que probablemente el origen en dichos tumores esté en el endotelio límfico. El angioma en penacho pues va a ser un tumor benigno que casi siempre es mucho más superficial. Normalmente podría iniciar como una placa parda eritematosa con un diámetro que va a ir variando entre 1 a 10 centímetros. El predominio siempre va a ser más localizado en los brazos, tronco y en la pierna. Y a diferencia de los hemangiomas, que lo ayudarían más, es que es muy raro que ocurra en la cabeza. Mientras que el hemangiodendotelioma caposiforme, pues por lo general tiene un componente más agresivo en cuanto a que invade los tejidos locales, incluso podría invadir el tejido óseo. No significa que haga metástasis, pero sí puede tener un compromiso mucho más profundo. Incluso se podría ir a retroperitoneo, invadir planos musculares. Puede tener incluso compromiso del tronco y de la región cervicofacial, y tener en cuenta que puedo tener incluso un 10% que no me compromete la piel y que se ubique en espacios tan profundos como el retroperitoneo. Por lo tanto, no puedo hacer el diagnóstico hasta que el paciente se someta a una ayuda diagnóstica contrastada como una resonancia o una tomografía. Aquí pues vemos un ejemplo de un hemangiodendotelioma caposiforme en el tórax. Vemos pues cómo produce esta gran deformidad en el paciente, donde al hacer la primera evaluación a través de ecografía vemos que tiene múltiples canales anecoicos con flujos de altas velocidades hipervasculares. Tiene también la capacidad de empezar a producir fístulas arteriovenosas, por lo cual podríamos encontrar algún tipo de fístula si evaluamos el espectro en alguna parte de este tumor. Y obviamente el peor pronóstico es cuando ya tengo tantas fístulas y tengo tantas alteraciones que empiezo a presentar un fenómeno de Casa-Bach-Mary, que es la hemólisis y una coagulación intravascular diseminada, producto de la gran tortuosidad que se me producen aquí. No necesariamente si yo tengo una fístula arteriovenosa voy a tener dicho fenómeno de Casa-Bach-Mary, pero es quizás uno de los tumores que peor pronóstico me van a dar en este sentido. Obviamente van a requerir una imagen más avanzada, casi siempre la resonancia va a ser la ideal, como vimos en este caso. Pues vemos como
realmente ubica toda la pared del tórax y lo más importante siempre va a ser tratar de encontrar ese vaso que nutre la malformación, dado que a partir de ese punto es donde se pueden empezar a hablar de opciones terapéuticas, que muchas veces no solo es la resección quirúrgica, sino que también se trata de realizar algún tipo de embolización. También se han tratado de hacer algunos pequeños estudios sobre si hay alguna característica por ecografía que me ayude a diferenciar entre el angioma en penacho y el hemangioendotelioma caposiforme. Pues fue una comparación del angioma en penacho, del hemangioendotelioma caposiforme, y cuando tengo también el fenómeno de Casa-Bach-Merry, se realizó en 61 pacientes, 21 el angioma en penacho y 40 el hemangioendotelioma caposiforme. Que se dieron cuenta que realmente pues el hemangiodotelioma caposiforme sí tiene mayor densidad de vascularización, tiene velocidades picosistólicas más altas que el hemangioma en penacho, tiene scores de mayor rigidez comparado con el hemangiodotelioma caposiforme, con el hemangioma en penacho, y obviamente pues que van a tener una ecogenicidad muy heterogénea, con márgenes bien definidos, y hace que sea muy difícil la diferencia solo por las características ecográficas, saber si se trata de una o la otra patología. También algo importante, pues que el angioma en penacho, al ser un tumor más benigno, casi siempre van a ser de un tamaño mucho menor de 1 centímetro, y que a medida que las velocidades aumentan, es más probable que ese paciente me esté presentando un fenómeno de Casa-Bach-Merry. Aquí vemos pues el ejemplo de una ecografía. Vemos pues que realmente hay una alteración heterogénea en el modo B, donde hay un aumento en la vascularización por el modo color y un aumento de la rigidez en la elastografía, pero muchas veces hacer el diagnóstico solo por ecografía va a ser muy difícil. Muchos de estos pacientes van a requerir ser llevados a una resonancia, y esa resonancia se deben hacer con no solo ser angioresonancia, sino ser una angioresonancia con contraste sincronizado, que les va a permitir un mejor visualización espacial de dicha malformación. Y el hemangioendotelioma caposiforme, otro ejemplo acá, que este sí tiene mayor alteración de la ecogenicidad, mayor vascularización, porque tiene un componente más agresivo, puede encontrar más fácil dichas y dichas fístulas que se están dando entre dos comunicaciones arteriovenosas, y obviamente a la evaluación por elastografía van a presentar índices de mayor rigidez, que son estos colores azules como tal. Obviamente el problema de la elastografía, si bien se habla mucho en de las malformaciones vasculares, es que muy pocos equipos tienen el software, y además de eso muy pocas personas están entrenados pues en su interpretación. En cuanto a los otros tumores vasculares, pues realmente no hay nada claro para poder hablar de algo que me permita hacer una diferencia solo por ecografía. Algunos textos se han atrevido a dar algunas pautas de que nos podrían ayudar entre el sarcoma de Kaposi y entre el angiosarcoma, pues hablando de la ecogenicidad, del compromiso de Doppler más en la periferia o al interior de la lesión, pero realmente no va a ser diagnóstico solo a través de ecografía, y muchas veces lo que tienen estos pacientes terminan en biopsias, en resonancias y en otro tipo de ayudas diagnósticas para hablar y hacer un claro diagnóstico del diagnóstico diferencial. Ya para terminar, pues realmente esto es como un pequeño algoritmo que nos ayuda a diferenciar estas malformaciones vasculares cuando las encontramos en ecografía. Y es lo primero, pues, ver si estamos frente a una lesión sólida o quística. Una vez, pues, si ya tenemos quistes, también evaluar cómo está el flujo. Si no tenemos flujo, probablemente estemos ante malformación linfática o ante otra lesión quística. Si bien la malformación linfática es muy característica, los hallazgos, como los vimos en ecografía, casi siempre van a necesitar una resonancia para hacer un diagnóstico diferencial. Si definitivamente sí hay flujo, lo que tengo que ver es
si es alto flujo o bajo flujo, es decir, un flujo arterial. Si no hay un flujo arterial, entonces ya estamos hablando de que probablemente sea una malformación de bajo flujo. Buscar si tiene flebolito, si definitivamente tiene el flebolito, pues es una malformación venosa. Si no la tiene, estamos hablando de que es una malformación de bajo flujo vascular. Aquí podría estar incluso la malformación venosa, pero que todavía no tiene el flebolito. O ya estamos empezar a considerar diagnósticos diferenciales, no sea otra masa de tejido blando. Si sí tiene un flujo de alta velocidad, un flujo arterializado, ver si hay una masa o no. Si hay una masa, lo más probable es que estemos frente a un tumor vascular, donde incluso aquí está incluido el hemangioma infantil, o estaríamos hablando de otros tumores de tejidos blandos. Definitivamente no hay masa, ya estamos hablando de que es una malformación vascular de alto flujo, donde probablemente es una alteración, una malformación arteriovenosa o una fístula, o una incluso una malformación combinada. Eso era como todo lo que les traía para hoy. Realmente una revisión que no es más cortita. No sé si queden algunas dudas o preguntas. Ya, muchas gracias. Pues perdón, yo donde trabajo en la empresa en este momento, pues ya veo muy pocos niños porque el servicio de pediatría allá ha disminuido mucho. Probablemente con John vean más de este tipo de lesiones en el hospital infantil. Pero a mi modo de ver, lo más importante cuando uno se le presenta un paciente de estos con una malformación de origen vascular, con el Doppler es lo que tocaba decir al final, es establecer si la lesión es de bajo o de alto flujo, porque probablemente el tratamiento cambie, ¿cierto? De bajo, pues uno se espera encontrar o queda más contento cuando se encuentran las malformaciones de bajo flujo, porque de todas maneras el tratamiento de las de alto flujo es más cómodo. La pregunta que te quería hacer es si con el Doppler en algunos casos puede ser suficiente o a todos estos pacientes que tienen vasculares justifica siempre complementar con una resonancia para planear el tratamiento. Pues realmente casi siempre va a tocar terminar en la resonancia, a no ser de que sea una malformación de bajo flujo, muy superficial y que uno diga, esto definitivamente es venoso, puedo responder a escleroterapia. Casi siempre van a requerir complementar con resonancia para ver si hay, sobre todo, invasión de tejidos profundos, porque ahí ya puede cambiar el tratamiento y ya. Sí, de acuerdo, yo también pienso lo mismo, porque es que por mucho que tú veas que la malformación con escleroterapia puede mejorar, igual uno necesita saber la extensión de la lesión, ¿cierto? Y no sabe uno muchas veces en los planos profundos hasta dónde llega. Entonces, la forma como en la que uno queda tranquilo es haciéndole una resonancia que nos muestre bien todo el espesor y mirando a ver hasta dónde llega la lesión, ¿cierto? Como te digo, yo veo muy poquito. De hecho, la malformación, eso ni siquiera una malformación. Lo que yo más veo ya en pacientes adultos es la persistencia de la vena marginal lateral en la extremidad, pero pues es una malformación. Probablemente, John está por ahí, a ver, o el profe Felipe, a ver qué tiene más experiencia con estos pacienticos. Juan Carlos, y buenos días, Sebastián. Profe Ignacio, buenos días. Bueno, Si bien lo que usted dice es muy pertinente, pues eso, como dice Juan, yo estos días vi una que sigo hace como 15 años, pues uno ya no ve tan frecuentemente eso como lo veíamos en el Hospital de San Vicente, pero sí hay que tener en la cuenta y a veces tener una muy buena relación con los radiólogos. En muchas de estas manifestaciones, cuando solicitamos las resonancias, la angioresonancia, siempre pedir angioresonancia en fase arterial y venosa, porque eso va a depender después si se va a realizar un tratamiento no invasivo en estos pacientes. Entonces es muy importante tener en la cuenta esto. Por lo demás, ya creo que lo dijo Sebastián, ya todo está dicho, es gastarle tiempito a esto, porque hasta donde sea posible en la ecografía Doppler, mm, tratar de medir la profundidad, hasta donde sea posible, la profundidad de la malformación, porque a veces vemos estas malformaciones en las cuales están dentro de los músculos y los muslos, por ejemplo, se meten a veces al vasto interno, al vasto externo, pero la idea es bregar a hacer una ecografía completica para saber hasta qué profundidad está.
porque ya no pasar de allí, porque ya lo que va a necesitar es la angioresonancia. No enloquecernos, mejor dicho, buscando cosas, sino si es de alta o baja resistencia, a qué profundidad está, y luego ya la angioresonancia, les digo, con fase arterial y venosa. Sebastián, muy buena la presentación y muy, digamos, muy práctica. Sí, la idea, como decía Ignacio, era complementar lo que uno clínicamente intuye. Y con la ultrasonografía creo que ese es un muy buen paso. Y ya la segunda sería las resonancias. Y trabajar con los cirujanos plásticos y los cirujanos vasculares en conjunto, porque estos son muchas veces decisiones de staff y decisiones de grupo, en la intervención en estos pacientes.